cordial bienvenida a nuestro 22º Encuentro Académico Regional, la gestión del conocimiento a través de la investigación educativa en la sede Pacífico Guacamaya. Gracias, maestra Rosy, gracias a la comisión de los webinars por ese trabajo que hacen. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia con el doctor Ulloa Ibarra, que además tiene un gran trabajo, una gran trayectoria en la Universidad Autónoma de Nayarit y que además está impulsando la vida institucional, la vida del IMSET en Nayarit. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por estar hoy aquí con nosotros, asesor y coordinador del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación en el estado de Nayarit. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos felices porque estamos cerrando nuestro encuentro académico regional de investigaciones en proceso en la sede de Pacífico Guacamayas. Han organizado un programa bastante rico, bastante abundante, y tuvimos ya un conversatorio. Vamos hoy con esta conferencia que me parece de altísimo nivel con el doctor Ulloa Ibarra, y seguimos impulsando el acceso al conocimiento. Estamos democratizando el acceso al conocimiento con estas transmisiones que son totalmente gratuitas, que se quedan en las redes, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro YouTube, de nuestras páginas oficiales, para que la consulta de las personas sea en el momento y en el lugar en que cada uno lo determine. Estamos generando posibilidades de aprendizaje para toda nuestra comunidad y para cualquier persona que esté interesada en estos temas, principalmente hoy la gestión del conocimiento a través de la investigación educativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Reciban de parte de la Dirección General un abrazo y la mejor energía para que todo ocurra de la mejor forma hacia nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Saludamos a la maestra Cecilia Soberano Ramírez, quien nos presentará al doctor José Trinidad Ulloa Ramírez. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Me permito presentar al doctor José Trinidad Ulloa Ibarra. Es docente en la Universidad Autónoma de Nayarit en los programas académicos de licenciatura en matemáticas y en la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera. Docente en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar. Es ingeniero químico industrial con especialidad en tecnología de alimentos por la Universidad de Kobe, Japón. Tiene la especialidad en la enseñanza de las matemáticas con uso de tecnología, maestría en matemática educativa por la Universidad Autónoma de Nayarit. Es doctorado en ciencias en la especialidad de matemáticas educativas, miembro de la red del Centro de Investigación en Matemática Educativa, coordinador de este centro en Nayarit, miembro del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, coordinador del Cuerpo Académico en Consolidación de la Universidad Autónoma de Nayarit, autor de artículos sobre modelación matemática en las revistas Acta Pesquera, Red PED, ALME, y coautor de los libros sobre lenguaje universitaria en contexto. Editor de la revista Acta Pesquera, editor de la revista MICTA, ponente y conferencista en congresos nacionales e internacionales. Es organizador en diversos eventos como la Escuela de Invierno en Matemática Educativa, la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, RELME, y árbitro de la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, árbitro de extensos para la participación o publicación de las memorias de eventos como la RELME y la Escuela de Invierno en Matemática Educativa, director de tesis de licenciatura y maestría en las líneas de investigación sobre modelación matemática, lenguaje y pensamiento matemático, en uso de la tecnología en el aula. Bienvenido, doctor Ulloa, le cedo la voz. Adelante. Muchas gracias. Es realmente muy satisfactorio para un servidor poder participar en este encuentro de investigaciones en proceso que organiza el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Es todo un agrado poder participar, aclarando que dado que acaban de leer mi perfil, mi área de trabajo ha sido la matemática y dentro de la matemática la modelación. Hemos estado inmersos en la formación de personas en la licenciatura en matemática, pero también dentro de la ingeniería pesquera. Y es allí donde hemos realizado más investigaciones. Quizá por los años que tengo en la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera, que son 39, el programa de matemáticas lo creamos a finales del siglo pasado, es decir, tiene alrededor de 20 años. Entonces es más allá donde hemos desarrollado nuestra investigación
y es de esta manera que lo que voy a compartir surge de la experiencia en los trabajos con ingenieros pesqueros. La comunidad de ingenieros pesqueros es una comunidad bastante amplia que hace tiempo tuvo un gran auge en el país y que sin embargo las políticas del gobierno las han estado pasando a un término menor. Nosotros consideramos que realmente es importante la pesca para la alimentación del país. Sin embargo, bueno, no todos coincidimos en eso, pero es allí donde surge este procedimiento, esta propuesta que he venido realizando. Voy a compartir con ustedes. El trabajo está titulado a la deconstrucción como estrategia para la investigación en el aula, aclarando, como ya lo decía hace un momento, que es más en el ámbito de la matemática educativa y de la modelación de fenómenos biológico-pesqueros, donde surge esto, pero ya hay trabajos en proceso dentro de la investigación educativa, en los cuales la deconstrucción y otras metodologías están utilizándose día a día por diferentes investigadores. Obviamente lo que más conocemos son los desarrollos en la matemática educativa. Entonces, quiero platicarles de lo siguiente, algo que ustedes manejan de manera continua, de manera cotidiana, dentro de su trabajo, ya sea en el aula, ya sea en la parte administrativa. ¿Qué es la investigación en el aula? Lo manejan ustedes perfectamente bien. Luego voy a tratar de dar un panorama de qué es la deconstrucción, cómo surge, a raíz de qué surge, para posteriormente hablar de la deconstrucción en matemática educativa y luego la deconstrucción en educación. Finalmente, quiero hacer una comparación entre lo que es la deconstrucción y la investigación en acción. Esto debido a que muchas veces, como formadores de maestros, asumimos una postura y no queremos salir de ella, y nos cerramos, y si no es en la línea que yo estipulo, todo lo demás lo catalogo de manera mala, y esto no debe ser. En el caso de la deconstrucción, hemos encontrado muchas semejanzas con la investigación-acción, al grado que pudiéramos adelantar que la deconstrucción es parte de la investigación-acción. He caracterizado a la deconstrucción con la siguiente imagen. Como ustedes pueden observar, hay algo ahí, una esfera roja que representa el conocimiento en el aula, que está girando, nunca cae, sigue en un giro perpetuo. Entonces, así es como hemos concebido la deconstrucción. Pero, ¿cómo es que surge? Primero, debemos preguntarnos para el propósito de esta charla, que si la función del docente debe limitarse solamente a impartir la materia, llegar corriendo, sacar nuestras notas, en ocasiones nuestras presentaciones, y hablar de ella, sin importarnos si los estudiantes están o no están captando todo lo que decimos, pero lo más importante, si están aprendiendo. Entonces, consideramos que la función docente no debe limitarse a la sola impartición. El docente no debe ser indiferente, para nada. Hay problemática de aprendizaje en los alumnos muy variada, que dependiendo de la zona, de la escuela, incluso del aula, puede ser una problemática muy específica. Entonces, de esta manera podemos decir que una situación que ya se analizó en la Ciudad de México, podemos hacer una investigación de cómo es en nuestra aula, porque va a presentar particularidades muy propias que la van a hacer, por lo tanto, algo original para nuestro contexto. Entonces, debemos observar, buscar y poner en acción situaciones de mejora a la problemática. No hay que quedarnos estáticos como docentes. Por lo tanto, decimos que no es suficiente que la actividad docente responda a rutinas mecanizadas. Esto, sobre todo, lo vemos muy frecuentemente en el aula de matemáticas, donde ya hay procesos mecanizados y donde generalmente orillamos a que el estudiante no razone.
Es decir, todo lleva ya una forma de ser y no hay manera de orillarlos a que piensen en otra, ¿no? Hace algunos años, justamente, conocí en Morelia el programa EMAT, Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología, allá por principios de este siglo. Y fue muy interesante ver una actividad con calculadora en la cual se les preguntaba a los estudiantes que hicieron una multiplicación con la calculadora. Obviamente hubo muchos docentes, muchos investigadores que refutaron y decían que estaban orillando al niño a que se mecanizara. Sin embargo, más adelante en la misma actividad planteaban la situación de que la tecla de multiplicar se descompuso y planteaban una multiplicación. Cuando era una multiplicación de números sencillos, pues lo hacían rápidamente sin la tecla de multiplicar. Cuando les preguntan ya sobre una multiplicación con fracción, ya hay un grado de dificultad mayor. Y es ahí donde viene ya el razonamiento de la persona para buscar alternativas con las bases que tiene y de esa manera poder dar respuesta a esa multiplicación. Quiero decirles que esta actividad la hemos puesto en docentes aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit, en otros lugares, y curiosamente la mayoría de los docentes no lo resuelve porque ya están mecanizados. Entonces, como docentes, no debemos orillar a que nuestros estudiantes mecanicen situaciones, sino con cada actividad hay que obligarlos a que estén desarrollando cosas nuevas y buscando alternativas de solución, no siempre la misma. Entonces, para lograr eso, necesitamos de la investigación y que la investigación no solamente se haga investigación por decir estoy investigando, sino que esta investigación contribuya a la mejora del conocimiento. De esta manera, planteamos que la investigación en el aula surge con la identificación de problemas. Esto debe llevar a la búsqueda de soluciones y los sitios donde puede ser en busca de nuevos conocimientos, en análisis de las funciones docentes, en los métodos de enseñanza y en los procesos educativos en sí. Para nosotros, desde el nivel superior, consideramos que la investigación en el aula debe hacerse sobre la práctica pedagógica, debe hacerse sobre los estudiantes, la problemática que tienen los estudiantes con el conocimiento, y además, por disposición de la Secretaría, tenemos la obligación de hacer investigación con los estudiantes, es decir, involucrarlos en trabajos de investigación que estemos desarrollando. Casi en todos los proyectos que debemos registrar deben aparecer estudiantes que estén apoyando esa investigación. De esta manera, la Secretaría está tratando de generar nuevos investigadores, de generar la inquietud de la investigación en los jóvenes. Entonces, desde el nivel medio superior, con lo que antes era COSDAC, ahora no sé qué nombre tiene, primero fue COSNET, después COSDAC, dentro de los proyectos que registran los docentes, deben incluir forzosamente estudiantes y que los estudiantes participen, no solamente que estén ahí en el papel. Entonces, la investigación podemos hacerla sobre los estudiantes, sobre la práctica pedagógica y con los estudiantes. Aquí está una frase de uno de nuestros maestros, el doctor Ricardo Cantoral, que ya tuvimos la oportunidad de compartir con personas del instituto una conferencia. Lo que dice Ricardo Cantoral del rediseño del discurso escolar, y justamente coincide y da sentido y nos proporciona una base para hacer investigación en el aula. O sea, no solamente discutir cómo enseñar, sino qué enseñar, a quién enseñar y cuándo enseñar analizando lo que acontece en el aula extendida, en la vida cotidiana. Tenemos la gran problemática, sobre todo en matemáticas, de que el estudiante siempre externa. ¿Y eso a mí para qué me sirve? ¿Por qué debo aprenderlo? ¿En qué lo voy a utilizar? Cuando partimos al revés, partimos de problemas del contexto, esto elimina de inmediato esa interrogante y en la mayoría de las veces hace que el estudiante
entre con entusiasmo a lo que es el aprendizaje. En esas imágenes está una de las últimas experiencias que tuve cuando trabajé en el bachillerato. Hace ya 3 años me retiré del bachillerato después de 41 años de servicio. Y justamente en una práctica de modelación incluimos esos 3 escenarios. El primero, utilizando un tablero de ajedrez y frijoles. Algunos biólogos lo llaman el frijolarium. Y curiosamente conduce a situaciones o bien modelos de polinomios de segundo grado o modelos exponenciales, dependiendo de la suerte de cada tirador. También hemos estado utilizando la tecnología no solamente con computadoras, sino también a través de las calculadoras, en ese caso es la TI Spire, una calculadora pues muy actual. Entonces, esto va en consonancia con lo establecido por el doctor Cantoral, de que hay que salirnos del aula. No tenemos que hacerlo forzosamente en el aula, sino hay que llevarlo afuera. Y hay que crear situaciones en las cuales el estudiante se involucre y el estudiante genere su propio conocimiento. Bien, a esto le llamé la deconstrucción etapa 1. Inicia en 2003, cuando estaba con mis estudios de doctorado, el doctor Jaime Arrieta, docente del Instituto Tecnológico de Acapulco y de la Universidad Autónoma de Guerrero, que fue mi director de tesis, me pide que analicemos mi práctica docente con ingenieros pesqueros. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué hacen ellos? ¿En qué utilizan la matemática? Y es así donde empezamos a estudiar diferentes etapas de actividades que realizan los profesionales de la pesca, pero que desde el aula de ingeniería pesquera repercuten en ellos. Entonces, es ahí donde me pide que empecemos a utilizar el término de construcción. Este surge con un filósofo francés que acuña el término de construcción como filósofo y también en la literatura. De ahí surge el verbo de construir, alude a desmontar a través de un análisis intelectual una cierta estructura conceptual. El autor es Derrida y está partiendo de las ideas de otro pensador, de otro filósofo que muchos de los colegas del instituto conocen. Y la estrategia de construcción está basada en el análisis, pero más allá hay que buscar las falsedades o las falacias ocultas en un discurso. Hay que buscar y evidenciar las ambigüedades o fallas, las contradicciones. Hay por ahí un libro de Rius, Derrida para principiantes, que leyéndolo es una lectura ágil, nos permite comprender qué es la deconstrucción. Nosotros, para fines del trabajo que hemos realizado, acudimos al diccionario de la Real Academia Española, y deconstruir es desmontar un concepto o una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando contradicciones, ambigüedades o fallas, cuya finalidad es realizar cambios que contribuyan a la mejora. Hay por ahí una imagen que plantea los dos términos, destruir y deconstruir. Deconstruir sería el edificio a la izquierda, donde en teoría se está revisando la estructura a través de un supuesto quebramiento parcial o estiramiento parcial para revisar dónde están las fallas. En cambio, la destrucción es echar abajo todo. En el conocimiento no podemos hacer esto, no podemos desechar algo que ya está construido y que esté dando resultados, sobre todo. Si no está dando resultados, pues a lo mejor sí va a ser necesario destruirlo, cambiarlo. Pero en caso contrario, hay que recurrir a la deconstrucción. En 2003, 2004 y 2005 surgen por ahí entonces las inquietudes dentro de la biología pesquera, en la ingeniería pesquera, en mi caso,
y de una colega de Guerrero, de Acapulco, Galicia Sosa, Adriana, que ella trabajó con actividades de los ingenieros bioquímicos. En ambos casos, entonces, lo que analizamos fue la actividad profesional, las prácticas de la comunidad, entendiendo que la comunidad, el estudio de la comunidad de práctica es de gran importancia, ya que aporta muchos conocimientos que de manera personal a lo mejor omitimos o no tomamos en cuenta. Hay una cantidad de recursos intangibles en el conocimiento de una comunidad, por lo tanto, hay que adquirir y transferir ese conocimiento. Es decir, el estar en comunidad implica trabajar en equipo y estar socializando el conocimiento. En este caso analizamos cómo hacen su práctica, qué conocimientos matemáticos requieren, cómo lo hacen los profesionales ya en el ejercicio de sus actividades y cómo se hacen en la escuela. En mi caso, encontré situaciones, este es el lugar donde tengo trabajando ya 39 años, a escasos metros frente al mar. De hecho, hay algunos talleres en la orilla del mar, y fue la primera escuela de este tipo en el país. Ya tiene más de 50 años. Pero lo que analizamos entonces, en mi caso, analizamos la captura de camarón en las zonas estuarinas. Inicialmente, el camarón se capturaba en los esteros mediante unos artificios o mecanismos que ellos llamaban tapos. En los tapos utilizaban el flujo de las mareas para que el camarón quedara ahí encerrado y poder obtenerlo de esa manera. Pero también una actividad muy fuerte es la que se realiza en alta mar, con los barcos camaroneros. Posteriormente viene el auge de las granjas camaroneras. Surge esta actividad en los países asiáticos y aquí en América Latina surge primeramente en Panamá. Esto de tener granjas camaroneras conlleva a una situación de que el camarón hay que llevarlo ahí, y para ello se inicia una actividad asociada que es la captura de larvas de camarón. Esta actividad originó en un principio que la captura en el mar disminuyera drásticamente, porque quienes iban a capturar larva de camarón impedían que ese camarón fuera a otros sitios y creciera, y para posteriormente capturarlo. Pero a su vez esta captura de camarón y las granjas camaroneras provocan el surgimiento de laboratorios de producciones de larvas, es decir, no solamente estar sujetos a lo que pueda capturarse a la orilla del mar de larvas, sino ya producirlas en un laboratorio. Y esto entonces conlleva a la alimentación de larvas. Este fue el proceso específico en el cual se basó mi tesis doctoral, las actividades matemáticas que surgen de esa actividad y sobre todo lo que es la modelación. Allí está el cultivo de microalgas, que es el que sirve para alimento de esa especie en crecimiento, esa especie pequeña. Y entonces lo primero que encontramos fue esto. La modelación, generalmente en el aula, se hace a través de un planteamiento que hace el profesor y en el cual proporciona ya datos. Muchas veces esos datos son datos ficticios y que llevan a un cierto modelo, que la mayoría de las veces es un modelo preestablecido. No importa, en el caso de la pesca, si es camarón, si es pescado o si es otra especie, forzosamente los maestros inducen a que se utilice ese modelo. Es un modelo alométrico. ¿Qué es lo que origina? Que la realidad sea la curva que se ve arriba a la izquierda. Perdón, la cuestión teórica es lo que está arriba y la realidad está abajo. Entonces hay una diferencia significativa entre lo que se hace en el aula y lo que es la realidad. Tenemos entonces un modelo resultante que no coincide las más de las veces con la realidad. Sin embargo, para fines de aprendizaje, pues sigue siendo válido. No obstante, en la comunidad
ya en el ejercicio de la práctica, los datos se obtienen a través de la observación, pero también se llevan a un modelo preestablecido y con la misma situación. Tenemos la predicción para la toma de decisiones totalmente errónea y desafortunadamente esa predicción se utiliza en muchas ocasiones para la toma de decisiones. Analizamos, por ejemplo, la cuestión de las vedas del camarón. Mientras las curvas que les daban a los biólogos que estaban recién egresados eran unas, la realidad era otra. Y es por eso que muchas veces la toma de decisiones no es la adecuada. Entonces, ¿qué planteamos? Hacer un puente entre la escuela y la comunidad de práctica. Que la escuela proporcione el conocimiento teórico, pero la comunidad de práctica aporte su experiencia. De esta manera, pues podemos encontrar resultados más satisfactorios. La teoría que siempre hemos utilizado es la teoría que surge con el doctor Ricardo Cantoral y con la doctora Rosa María Farfán, que es la socioepistemología. Dentro de la socioepistemología, una perspectiva teórica estudia la emergencia de los conocimientos matemáticos cuando son ejercidos a través por las comunidades, cómo se viven esas prácticas en la comunidad y qué conocimientos matemáticos surgen y requieren esas comunidades, para así estar retroalimentando la actividad en el aula y no solamente estar trabajando con situaciones ficticias. La propuesta entonces que tenemos es establecer un puente entre las prácticas del uso de las matemáticas, es decir, entre la comunidad de práctica y la comunidad escolar a través de la deconstrucción. Y para ello consideramos que la deconstrucción debe estar basada, primero, en la búsqueda de las intenciones. Es decir, ¿por qué se emplean situaciones que originan conocimiento o que requieren conocimiento matemático de esa manera y cómo funcionan? ¿Qué sustento tienen? ¿De dónde provienen? Para con ello hacer presentaciones de mejora, propuestas de mejora. Entonces concebimos originalmente la deconstrucción en esas etapas. Quiero comentar que la doctora Galicia y un servidor tuvimos desacuerdos en las etapas en que estábamos planteando la deconstrucción. Estuvimos en alguna ocasión discutiendo en los trabajos que realizamos en República Dominicana y tuvo que participar el ingeniero Arrieta para que conjuntamente llegáramos a la conclusión de que esto es una propuesta y que cada investigador, dependiendo de su situación, puede cambiarlos, puede hacer más etapas o puede dejarlas como están. Entonces, se parte de una práctica constituida, donde tenemos que reconocer qué es lo que sabemos. Ahí inicia. ¿Qué problema tenemos y cómo pudiéramos solventarlo? Enseguida, en el saber personal, debe hacerse un análisis profundo de qué conocimientos se requieren. Si la persona que está realizando la investigación los tiene o no los tiene. En caso de que no se cuente con ellos de manera personal, pues hay que recurrir a la comunidad. ¿Qué es lo que hace la comunidad? ¿Cómo lo hace? Muchas veces, si bien la deconstrucción busca la transformación de la práctica y de la teoría, muchas veces la comunidad lo hace de manera empírica. No hay un conocimiento que esté aplicando de manera directa. Por eso muchas veces los ingenieros dicen que no utilizan para nada las matemáticas, no utilizan la derivada, no utilizan la integral, cuando la realidad es que sí lo hacen, aunque lo están haciendo a través de una actividad propia. Deben entonces buscarse alternativas. Es un proceso que posibilita la confrontación de la práctica personal, la institucional, la de la comunidad, y con ello pueden llegarse a interpretaciones más exactas sobre el tema
que hay que transformar. La finalidad es conocer todas las interpretaciones que se tengan, tanto en lo personal como en la comunidad, para que se llegue a un acuerdo personal. Y una vez elaborado, se identifican los elementos presentes en sus distintas formas y se hace el análisis. Si es posible un análisis colectivo es mejor, para tratar de identificar los conceptos y los elementos considerados que son pertinentes o que no son pertinentes. Una analogía que utilizamos en esa situación es la de un albañil que trata de construir una casa nueva sobre una vieja. Analiza los elementos de la casa vieja y determina qué partes le sirven y qué partes no le sirven. Aquellos que le son de utilidad, pues va a basar su construcción en ellos, no va a ser necesario que los modifique. Habrá otros que requiera modificar y definitivamente habrá unos elementos que debe quitar. Entonces viene la planificación de la práctica transformada, es decir, cómo vamos a aplicar esa práctica. Para ello requerimos una determinación de la muestra que sea representativa de la problemática, no escoger ni estudiantes ni comunidades que hagan ya esa actividad de manera solvente, sino aquellos que tengan problemas para realizarla. Una vez que planificamos, hay que estar analizando, es decir, hay que hacer un seguimiento puntual de todas las transformaciones que se hicieron para llegar nuevamente a una práctica constituida y continuar con el ciclo. Este ciclo, como decíamos al principio, no tiene fin. Entonces, la propuesta que llegamos es que las prácticas escolares y las prácticas del uso de las matemáticas son beneficiadas a través de la deconstrucción, donde quien más aporta es el profesional. Es decir, el que sabe qué problemas tiene a diario en el desarrollo de su actividad. Si los llevamos al aula, esto va a mejorar nuestra parte educativa. Y al revés, de la escuela a la comunidad, pues la evolución, es decir, buscar el sustento y buscar la manera de cómo resolver ese problema de forma matemática. Viene ya una etapa 2, que llamé de esa manera, estando en la reunión latinoamericana de matemática educativa en Belo Horizonte, en 2012. El doctor de Sonora, cuando escuchó una participación que yo tuve, es Ramiro Ávila Saldaña, me dice, oye, ¿por qué no pensamos en la deconstrucción como un proceso, no solamente para la matemática, sino para todas las asignaturas? Es decir, que la deconstrucción sea aplicable. Él me dice de su experiencia, yo lo veo que puede ser aplicado a cualquier asignatura, en cualquier nivel. Entonces ahí surge la inquietud e inician los estudios. Entonces, en esta parte, voy a presentar algunas reflexiones sobre la implementación de un método en la investigación en el aula, planteado desde una postura de la realidad, en donde el método debe entenderse como una postura planteada por la realidad y donde no importa qué tipo de investigación se esté llevando a cabo, es decir, consideramos que la deconstrucción puede ser aplicada tanto a la investigación cualitativa, a la cuantitativa o a la mixta. Es decir, es un proceso que contribuye en cualquiera de esos tipos. La investigación en el aula entonces debe establecer que la deconstrucción es un método y a la vez una estrategia flexible. Como decía, si al inicio tuvimos divergencias sobre cómo aplicar la deconstrucción y de qué fases debería estar formada, y nos dimos cuenta que ya depende de cada situación, las etapas o la propuesta que se haga, pues entonces consideramos que debe ser una estrategia totalmente flexible, que debe ser ajustable a la cuestión que se está investigando y no forzosamente encajonarnos a 9, 8 o 7 pasos que estén estipulados dentro de la construcción, sino basarnos
en las circunstancias propias. Es así, la deconstrucción la planteamos en un cambio de elementos de la estructura conceptual, pero que limitan la aprehensión del conocimiento, es decir, buscar aquellos problemas que limiten que el estudiante aprenda. También lo hemos visto como una invitación a una indagación crítica, un cambio de lo tradicional a lo nuevo, a lo novedoso. En el caso que hemos estado analizando, lo nuevo, lo novedoso, es el uso de la tecnología. Tenemos una situación muy específica en el aula, en las escuelas de ingeniería pesquera y de biología, que las matemáticas que se llevan son matemáticas básicas, elementales, y que para hacer modelación se requiere del estudio de ecuaciones diferenciales, que en la mayoría de los casos no se estudia. Entonces, si una persona no sabe cómo desarrollar ecuaciones diferenciales, difícilmente va a poder modelar. No obstante, lo novedoso es que la tecnología en la actualidad nos proporciona muchos caminos para resolver este y otros problemas. Lo importante es conocer la esencia de la tecnología, cómo es que la tecnología resuelve el problema, y no solamente quedarnos con el uso de esa caja negra que alimentamos datos y nos arroja un resultado, sino el saber cómo lo hace. Entonces, necesitamos desmontar la práctica educativa para comprender y reflexionar. Es decir, no solamente quedarnos como estábamos estáticos, sino comprender perfectamente y reflexionar qué es lo que se hace. Consideramos así que la deconstrucción es una indagación crítica sobre la práctica educativa, donde el maestro debe comprender y reflexionar sobre su acción para promover una enseñanza de manera totalmente diferente. Consideramos esos escenarios en los cuales la deconstrucción puede ser aplicada en la investigación en el aula. Propiamente en el aula, en los recursos que se proporcionan para ejercer la práctica docente, en la programación de nuestra actividad docente, en la evaluación y en el clima del aula, el clima emocional, el clima anímico. Entonces, en el aula podemos cuestionar los espacios para el aprendizaje. No forzosamente vamos a limitarnos al espacio del aula. En muchas instituciones en el país es muy común que no existan laboratorios, o que si existen, estos no cuenten con el equipo o con los reactivos necesarios para llevar a cabo las actividades que se plantean. Debemos buscar alternativas. La comunidad en la que trabajamos, en la que hemos venido desarrollándonos, ha desarrollado laboratorios virtuales de ciencias, en los cuales no necesitamos tener los reactivos, no necesitamos tener el equipo, sino que se han desarrollado simulaciones a través de las cuales se hace la misma actividad que si estuviéramos en un laboratorio. Obviamente no vamos a sufrir, por ejemplo, en el caso de laboratorios de química, no vamos a sufrir quemaduras por ácido, no vamos a correr riesgos, pero sin embargo, las actividades que se pueden desarrollar son muy parecidas, muy cercanas a la actividad real. En los recursos, pues como ya lo decía, muchas veces no existe el material necesario. Debemos entonces buscar dentro del material del contexto qué es lo que puede suplir, y también podemos recurrir a las tecnologías, como lo mencioné anteriormente. Dentro de la programación podemos indagar sobre el uso, sobre los recursos, sobre los procesos. Dentro de la evaluación, pues hay bastante que decir sobre la evaluación, desde la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, etc. Entonces, muchas veces ahí encontramos un campo bastante rico para hacer investigación en cómo evaluar. Con respecto al clima en el aula, algunas cosas que hemos encontrado, no digo que sean todas, es la afectividad, la resolución de conflictos y la disciplina. Son situaciones en las cuales se puede incidir en la problemática que representa. Esto del COVID nos ha traído situaciones totalmente distintas. Recuerdo ahorita que existe un trabajo en desarrollo por parte de uno de los doctorantes del INSET que está trabajando en ese sentido, sobre la cuestión emocional en el aula de matemáticas.
Entonces, él ha encontrado allí una actividad para desarrollar su investigación, la cual está llevando a cabo y que esperamos llegue a buenos resultados. Dentro de mi actividad profesional, de mi experiencia, estuve 19 años como directivo. En una ocasión, un maestro va y me consulta sobre una inquietud, una investigación que él quería hacer, que qué pensaba de ella, ¿no? Mi respuesta fue que la mejor investigación que se puede hacer es la que el maestro proponga. Lo peor es no hacerla. Y yo le mencionaba, si te da buen resultado, qué bueno. Y si no, ya sabes, ya vamos a ver que por allí no debe ser. Entonces, yo creo que en cualquiera de esas circunstancias podemos realizar investigación dentro del aula. Para esto, entonces, junto con el doctor Ramiro, llegamos a un planteamiento de esa naturaleza sobre la deconstrucción en el aula. Partir, obviamente, al igual que en el caso de la actividad profesional, de una práctica constituida, una práctica que ya existe, obviamente, si no, no podemos ver problemas. O aún incluso cuando estemos implementando un conocimiento nuevo, podemos ver la problemática, qué es lo que impide que los estudiantes aprendan. Y entonces debemos integrar las partes que se requieren. Hace no mucho tiempo estábamos analizando una investigación en el aula de matemática, específicamente sobre la integración por partes en funciones polinomiales, y planteamos por ahí una deconstrucción. Es una investigación que está en proceso todavía, pero que sin embargo allí en esa práctica que ya está constituida, que viene desde el siglo XVIII, la integración por partes, nos dimos cuenta que presentaba un gran problema su entendimiento. En el caso específico de las funciones polinomiales, ya estamos haciendo por allí un planteamiento para hacer la deconstrucción. Viene luego entonces el análisis personal. Si yo no conozco del tema, pues difícilmente voy a poder presentar modificaciones o plantear mejoras. Entonces, primero, ¿qué conozco? Y si no lo conozco, la comunidad, ¿cómo lo hace? ¿Qué me puede aportar la comunidad? Podemos establecer equipos de trabajo. En este sentido, y específicamente en las escuelas, pues son las academias, ¿no? Hay que hacer el planteamiento a las academias para de manera conjunta buscar solución a un problema. Luego debemos hacer la interpretación, es decir, de qué manera influye el tema, cómo podemos describirlo y dónde específicamente es que vemos la problemática. Para ello, entonces, requerimos de las dos situaciones, tanto de lo personal como de la comunidad. Viene luego la reconstrucción, que con base en ello podemos desarrollar una nueva propuesta. Esa propuesta debe llevarse nuevamente al aula, presentarse, desarrollarse y analizar nuevamente qué es lo que estamos mejorando, si es que lo estamos haciendo, o si no lo estamos haciendo, por qué no lo estamos haciendo. El seguimiento está referido a un análisis de la información que se obtenga, un análisis de preferencia estadístico, bien sustentado, que nos arroje, que nos diga realmente si está funcionando o no está funcionando nuestra propuesta, para luego llegar ya a la práctica transformada y probada, y con ello se convierta en una práctica constituida. Entonces, aquí la recomendación para los estudiantes de maestría y doctorado es que hay que elegir la investigación que más se adapte al proyecto. Yo les comento muchas veces que el tipo de investigación, si está relacionado con lo que están trabajando en el aula, ya llevamos muchísima ventaja, porque no están desviando la situación de su trabajo con el estudio, ni con lo que están aplicando. Entonces hay que buscar la que más se adapte al proyecto, pero que coincida con la labor que estamos desempeñando. Entonces la deconstrucción como proceso no tiene fin, al igual que lo planteaba yo anteriormente. Es una estructura espiral, no lineal, y es una estrategia.
está propuesta ahí. Y ahora les comparto esta imagen, que es muy parecida a la imagen con la que inicié, pero donde estoy planteando que debe ser la comunidad la que esté desarrollando la deconstrucción. Si lo hacemos de manera personal, vamos a tener más problemas. Entonces, dentro de la investigación en el aula, de la investigación-acción, yo he analizado situaciones. Está basada en la reflexión, en el trabajo intelectual, en el análisis de las experiencias y surge pues de los problemas que hay en el aula. Entonces, si hacemos una comparación, dado que la investigación-acción es participativa, es también un proceso que se plantea en espiral por ciclos, requiere de la participación de comunidades autocríticas y es un proceso sistemático del aprendizaje. Es por ello que podemos establecer, esto lo puse nuevamente para que comparemos las dos situaciones. Ahí está la investigación-acción y aquí está la deconstrucción que estamos planteando. Pues hay muchas semejanzas. Entonces, vemos grandes coincidencias entre la investigación-acción y la deconstrucción propuesta. Yo les decía al inicio que podemos considerar que la deconstrucción es una forma de la investigación-acción, quizá con nombre distinto y quizá con algunas situaciones un poco diferentes, pero a fin de cuentas es lo mismo. La deconstrucción debe considerarse como una metodología que se puede ajustar de acuerdo a la situación y al investigador. Se puede considerar una forma de la investigación-acción. Y finalmente, esas es las referencias que yo estuve consultando para el desarrollo de esta propuesta. De mi parte, es todo. Quedo a su disposición. Sí, muchas gracias, doctor. En este momento, pues me permito dar lectura a preguntas o comentarios. Les recuerdo que estamos en vivo en Facebook y en YouTube. Nos comentan aquí alumnos, de alguna manera Diego Canchola y Isabel Toribio envían saludos. Chelo Campos envía saludos desde Tacámbaro. Itzel Barajas envía saludos. Andrea Amador Ramírez envía saludos y felicitaciones. Norma Fabián González envía saludos desde Morelia. Jessy Alvarado envía saludos. Daniel Martínez envía saludos y felicitaciones. Nadia García, Gaby Cervantes, China Lucatero envían saludos. Araceli Ayerdi, gracias al doctor José Trinidad Ulloa por compartir sus experiencias en investigación y creación de talleres en lo marítimo. Ingrid Monroy, saludos desde la sede de Cueneo. Viridiana Ávila envía saludos. Verónica Doñate comenta que es un excelente tema y envía saludos. Juan Francisco Zúñiga, muy interesante el tema, muchas gracias. Isa Gong, saludos desde Pátzcuaro. Jessy Rodríguez, saludos desde la sede de Guacamaya. Elsa Sotelo envía saludos. Zulema Torres desde la sede de Cueneo envía felicitaciones. Diana Quiroz, excelente conferencia con un tema muy interesante. Araceli Fuentes comenta, es un tema interesante y aplicable a lo que acaba de comentar el doctor Ulloa. Maggie Delgado, es muy interesante y muy útil para la investigación. Felicidades, doctor Ulloa. Y Francisco Zúñiga, muchas felicidades y salud. Doctor, pues a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos y la Comisión de Webinar, agradecemos su valiosa. Los esperamos mañana, punto de las 10 de la mañana, a la presentación del libro Palabras de Libertad del maestro Gerardo González Pereira. Muchísimas gracias, excelente tarde. Muchas gracias y una disculpa, les decía desde el inicio, hablé de un tema que quizá la mayoría no trabaja. Hablar de matemáticas ante gente no matemática realmente es algo
es una experiencia muy bonita. Yo agradezco a todos el haber estado presentes, sobre todo a quienes organizaron este evento. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Excelente día. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.